¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Y hoy a ustedes les va a encantar este programa porque yo sé que los sancarleños son muy de fútbol y entonces cuando se habla de ese tema, pues más bien yo aquí desconozco, voy a aprender en el día de hoy con tenemos aquí a don Mario Hernández, que es el que nos va a orientar, ¿verdad? Un poquito así acerca de la parte esa de fútbol. Pero bueno, ¿pero por qué está aquí don Mario? Bueno, porque nos lo trajo don Norman. Don Norman ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Don Norman Rodríguez, que ha escrito esos libros tan interesantes. Ustedes se acuerdan cuando, bueno, el primero que fue La Villa, que usted no conoció. Ajá. ¿De acuerdo? Después tuvimos el segundo que era De la Villa a la Bajura, ¿verdad? Y ahora nos trae el tercero. Ni más ni menos, Forjadores y Aventureros de la Villa. ¿Ese es de la Villa de los Villanos? No, es que estamos por el cuarto ya. En el cuarto, estamos sí. con el cuarto. Una villa con villanos. Bueno, yo le decía a don Norman que qué maravilla que él se haya dedicado a rescatar las historias de todos estos personajes, hombres y mujeres que construyeron San Carlos, porque de otra forma no los tendríamos. Nosotros, bueno, gracias a Dios hay gente con memoria histórica excelente, como en Chico Galde, don Alejandro Romero y algunos otros, pero nos hablan de esa de San Carlos muy para atrás y que inclusive ellos lo vivieron. Y qué dicha, ¿verdad? O tenemos nuestro sociólogo, ¿verdad? Chico Rodríguez, en fin, pero así como la gente que todavía tiene la memoria histórica y que todavía está, no se ha rescatado en los últimos años, excepto por este esfuerzo con estos 4 libros que hizo don Norman. Don Norman, ¿cómo se siente con este cuarto hijo? Yo que estaba diciendo que eran 3 y son 4, qué barbaridad. Claro. Bueno, es algo muy gratificante cuando uno ve un libro, de veras siente como que tiene algo, como un hijo, digámoslo así, no tanto como un hijo, pero es una gran alegría saber que salió otro documento, que se pudo sacar otro. Entre este libro y el anterior hay una novela. Esa novela yo se la envié a doña Ángela, se la envié a bastante gentes, pero mi hermano Juan me la corrigió y todo, y a él le pareció bien. Sin embargo, el hijo mayor la escarbó a fondo y me dice: papi, tiene que ponerle más trama. Y entonces la puse ahí en stand-by, la dejé en pausa, esa novela, y el título de ella era ese, Una Villa con Villanos. Entonces, rescaté un capítulo nada más sobre los turnos del padre Sancho, de cómo la gente de los campos venían con carretas de bueyes y todo, a hacer homenaje a la iglesia y a darle su limosna grande a la iglesia para la construcción del templo, de la catedral. Y entonces esa novela quedó en stand-by y, repito, metimos un capítulo de esa novela acá en este libro y ahí estaba, no sabemos qué va a pasar, ahí luego Dios nos dirá qué hacemos con esa novela, si le metemos más trama, como dice el hijo. Y ahora, entonces sacamos este cuarto libro, que es un homenaje a maestras que dieron la vida por la docencia en unas incomodidades terribles para ellas y para su familia, que tenían que dejar los hijos en casas. Por ejemplo, una señora Barrientos, la mamá del doctor Denis Gamboa, ella tuvo que dejar una hija con nosotros mucho tiempo. Yo no me acuerdo de eso, creo que no había nacido. Y mientras ella daba clases en Ronron, por ejemplo. También de doña Luzdema Rojas Rodríguez, que la mamá era partera y la abuela también era partera de más de 1500 partos atendidos en toda su historia. Y la historia que todos sabemos de las parteras será que eran urgentísimo traerlas, pero a la hora ya era como los andamios cuando hacen un edificio. Ya una vez que el edificio está hecho, quitan los andamios. Así eran las pobres parteras. Era un esfuerzo enorme el que llevaban ellas, hasta medicinas llevaban para la que va a parir. Y resulta que una vez que parió el bebé, si te vi no me acuerdo, ya quitan los andamios, la pobre partera se iba tal vez con muchas gracias nada más.
¿verdad? Una vida, sociológicamente era una villa y un país diferentísimo, ¿verdad? Con otros valores. También destacamos tres figuras, tres relatos del fútbol sancarleño. Uno con Mario Hernández Rojas, ¿verdad? Que es una gloria del fútbol sancarleño. Otra con Víctor El Nica Vargas, que estamos esperándolo a ver si podemos grabar un programa con él, que él, más que todo, el equipo del mercado, ¿verdad? Y Nica fue jugador del Uruguay de Coronado cuando fue campeón en los 60s. Él fue banca, nunca lo pusieron, pero fue banca. Y en esos tiempos eso ya era mucho. Luego tenemos un relato muy, muy importante, y le mando un saludo al hospital porque me dijeron que estaba internado, pero un relato largo, profundo, que implicó mucha investigación de don Uber Rojas Araya. Un relato increíble, doña Ángela, un relato, probablemente consultó actas, porque nos dio una información tan buscada por muchísimos años, como por ejemplo la primera vez que ascendimos a la Liga Nacional Amateur, luego pasamos como a la tercera o cuarta división, después a segunda división. Esos partidos de San Carlos contra Juan Viñas, por ejemplo, que eran históricos, don Uber logró recuperar los marcadores, la fecha, todo, detalles que solo don Uber pudo haber hecho algo tan agudo, tan bonito, tan bueno. Es un relato largo que tenemos en este libro. Yo quiero dar ese crédito a don Uber. Y luego tenemos personajes históricos, ¿verdad? Que no, tenemos de todo un poco. Son relatos de sancarleños que dieron su vida por el desarrollo. Desde gente muy modesta, muy humilde, como Sigifredo Vargas, que se iba con un caballo desde Chachagua en los años 60 a esperar a un chico Orlich en el río Peñas Blancas, cuando no había puente y se crecía. Entonces él tenía que ir con mucha maestría, lograba gambetear, digámoslo así, el río, las corrientes peligrosas, y cuando había llena, venía el presidente de esa época, que era don Chico, a ver la finca de él en Chachagua, y Sigifredo tenía que ir con un caballo extra a pasarlo, para llevarlo a Chachagua. Y entonces él nos narró unas historias muy bonitas. Y vamos a tener ahí también señoras, ¿verdad?, que dieron la vida por el cantón indirectamente, personajes de la ciudad, personajes acá que tenemos, de los que hay que destacar muchísimo, porque son la memoria viva, como dice usted. Y esos señores que nos han ido a la tumba, quién sabe, miles de sancarleños se han ido a la tumba con sus historias, y es una injusticia. Ese tipo de personajes los hemos incorporado como siempre en este libro. Don Norman, es una cosa que decimos y yo pienso que ahora todos nosotros estamos en eso. Esta pandemia también nos ha abierto mucho los ojos. El momento, hoy. Si vamos a hacer algo, hagámoslo hoy. No dejemos para después, sobre todo eso que es la historia. Yo siempre he defendido la memoria viva y por eso, bueno, aquí, durante estos 20 años, los documentales que yo he hecho, hay muchos personajes que ya no los tenemos, como Limber Quesada o como Emilio Vargas o como Freddy Arroyo, muchísima gente que nos contaron la historia. Entonces, dentro de unos años, cuando alguien hable de una de estas personas, lo van a ver y van a escucharlo directamente. Pero eso es lo que se puede hacer, digamos, lo que he podido hacer a través de televisión, pero es muy difícil traer tantos personajes que además ni tengo acceso ni tengo el conocimiento, y lo he ido aprendiendo aquí con don Norman, porque estos libros de don Norman a mí me encantan. O sea, he conocido tanto de San Carlos a través de los libros, como que uno diría que de San Carlos las partes de imágenes por don Joaquín Castro, que nos ha llevado a través de la historia. Entonces es bellísimo. Muchísima gente en muchos pueblos de este país no ha logrado conocer la historia, y hay fotos por aquí, fotos por allá, pero este esfuerzo que se está haciendo en San Carlos yo pienso que casi es único. Ese esfuerzo que está haciendo usted, maravilloso, rescatando todos esos personajes, y vean qué belleza, nos los trae aquí al programa Volvamos a lo Nuestro. Entonces es un rescate doble, porque resulta que lo rescata aquí y lo rescatamos también a través de lo que es el video. Un trabajo excelente. Don Norman,
Es que yo siempre me divierto porque aquel primer libro, ¿verdad? Cuando usted hizo el primero, ¿verdad? Claro. De la villa que usted no conoció, cuando hizo ese primer libro, y entonces a mí me encantó. Él además es hermano de personas que yo quiero mucho. Y don Carlos Rodríguez, que es otro gran recopilador de la historia de San Carlos a través de la fotografía, Sí. ¿verdad? Sea usted, varios de sus hermanos que siempre han estado muy activos, y entonces dice, los mismos hermanos le dijeron, está precioso, pero qué difícil, ¿verdad? Poder superar algo tan bonito, tan bien hecho. Sí, sí. Pero él se animó, dijo, voy para la segunda. Y hizo el segundo libro, ¿verdad? Eso de la... Es este, ¿verdad? La Villa La Bajura. De la Villa La Bajura. Ajá. Y después, entonces hizo Forjadores y Aventureros de la Villa y ahora Una Villa con Villanos. Esto es... Todos debemos de tener esos 4 libros en la casa, todos. Todos lo debemos de tener. Porque ahí está la historia y dentro de un tiempo va a ser cada vez más difícil conseguirlos. Como un pequeño, entre paréntesis, díganos dónde los puede conseguir quienes estén interesados. Sí, claro. En la soda La Esperanza, en el mercado también en Carnes Maná, también en la soda el Chonete, ¿verdad? En el almacén El Central, ahí a 100 metros del mercado. Y vamos a también, y lo tenemos también en la terminal de autobuses, en la farmacia Lizano. Solo en esa farmacia. Y también vamos a ponerlo en la farmacia Lizano del hospital. Sí, yo a veces había visto los libros suyos ahí frente al hospital, ahí hay libros suyos. Sí, voy a llevar estos también. Sí, vamos a llevar estos también. Se me olvidaba decirle que tenemos un relato muy, muy bonito y muy profundo sobre el destino de la finca de don Baltasar Quesada. Eso fue mi hermano Carlos el que lo recopiló hace muchos años. Le hizo una grabación a Fernando Solís, el famoso Curra, ¿verdad? Esa grabación fue muy larga y entonces ese relato es muy extenso. Lo hizo mi hermano Carlos y lo incorporamos acá. La finca de don Baltasar Quesada, que aquí donde estamos precisamente, era parte de esa finca, ¿verdad? Comenzaba ahí en McDonald's y se extendía del río Peje al río Platanar y de ahí bajaba hasta acá, hasta Cedral arriba, toda esta parte de Cedral, y a la izquierda hasta allá, hasta las plantas de Matamoros Qué increíble, ¿verdad? del río Platanar. Es una finca enorme. Don Baltasar manejó mucho dinero, no murió en la riqueza, murió muy, muy pobre, él muy arruinado. Pero son relatos que ahí están. Mi hermano Carlos, es muy probable que si hay chance lo podamos traer para que nos hable de ese relato, si se pudiera. Bueno, bien, ¿qué les parece? Vean qué belleza, todo lo que estamos conociendo, todo lo que tenemos. De verdad, yo les recomiendo, porque ahorita vamos ya a pasar a otro bloque, pero vean, por experiencia y porque llevo tantísimos años viendo tantísima gente que hace un esfuerzo y escribe, y todo queda sin publicar, porque imprimir es lo más caro que ustedes se pueden imaginar. Si don Norman llega e imprime este libro, tiene que hacerlo con la platita de su bolsillo, es muy caro, entonces es muy difícil recuperar esto. A veces más bien no solo no se recupera, sino que se pierde, porque la lógica es que él también, que si fulano y que si el regalo, hay que tratar de no regalar ninguno, ¿verdad? Porque es que entonces empieza a repartir así, después que si está ya, que si no lo recogió, y al final son erogaciones realmente muy, muy difíciles de recuperar y es difícil volverlos a editar. Entonces, por eso, si ustedes tienen la oportunidad, pues adquiéranlo. Yo a veces pienso, porque tengo muchos amigos también fuera de San Carlos, que mucha gente lo querría, pero qué difícil conseguirlo en otras partes. Claro, es muy difícil mercadearlo fuera de aquí. Sí. Y un detallito que quería decirles es mi teléfono. Sí, si es acá en la ciudad, nosotros le podemos llevar el libro a su casa. El teléfono es 8823 7460. 8823 7460 y con mucho gusto le llevamos el libro hasta su hogar. Ok, ya Diego Méndez tiene que haberlo escrito ahí en la edición, mientras tanto lo estábamos hablando. Claro. Entonces, ahí ya vamos por esa parte. Vean qué belleza, y nos trae ni más ni menos que a don Mario Hernández Rojas, que estoy segura que casi todos ustedes lo conocen, porque como digo, aquí todo el mundo son unos fiebres del fútbol y de muchísimas otras cosas más. Esta parte de este bloque
porque lo hemos hablado con don Norman, también quiero un poquitito aquí como pellizcar a don Mario en el conocimiento y lo que nos va a decir, para que nosotros sepamos qué es don Mario, porque dentro de 20, 30, 40, 50 o cualquier lugar, alguien va a ver este video y ese señor de dónde llegó y cómo era el asunto. Entonces sí quiero como esa pequeña introducción. Claro. Don Mario, ustedes son un montón de hermanos todos futbolistas, ¿verdad? Todos les ha dado por eso y lo han continuado. Don Norman me había dicho así como a grosso modo Sí, de don Mario que ellos venían de Zarcero. de Zarcero, claro, sí. Y pasaron prácticamente su niñez y juventud acá. Ellos llegaron de cierta edad, pero muy jóvenes. Y Eran primos de don Mercedes Juan Mercedes Matamoros. Matamoros, sí. Ok, don Mario, vamos a ver. ¿Usted se considera un poco zarcereño y un poco sancarleño? ¿Cómo es el asunto? Es correcto, sí. Los Hernández llegamos a San Carlos un 15 de mayo de 1949. Había ahorita que pasaba lo de la revolución o apenas estaba calientito. Ustedes correcto. también eran de los que venían, que tuvieron que salir de Zarcero. Porque hubo gente que tuvo que salir de Zarcero, pero ¿verdad? yo creo que Como Rogelio Solís y toda esa familia. los Solís también ahí vivían a la par nuestra. Sí, el caso de los Hernández yo creo que no fue por problemas de política. políticos, digamos, sino que Juan Mercedes mandó a llamar a papá, que era tractorista, en ese tiempo para que le viniera a ayudar a instalar las plantas eléctricas aquí en el Cantón de San Carlos. Y nos vinimos directamente a la Hacienda Mercedes y ahí hicimos nuestra vida, digamos, porque los primeros pasos por la escuela fue en la Mercedes y ya más luego en el año 60 creo, nos pasamos al centro de Ciudad Quesada, digamos, ahí estamos a 500 metros del parque y nos hicimos nuestra vida ahí. ¿Cuántos hermanos eran? Nosotros somos, en la primera boda de mi papá somos 10, 5 hombres, 5 mujeres. En una segunda matrimonio de mi papá hubo una muchacha, Ana Yancy, y o sea, somos Son 11. 11 personas. 11 hermanos. ¿Cuántos metidos en el fútbol? En el fútbol éramos 3 y después de eso Jorge, que ya murió, el único hermano que ha muerto hasta la fecha. Después de eso Jorge, sí, como le digo, jugaba, mejengueaba como defensa central, pero nunca le dio por debutar, digamos, en equipos más organizados. Ok, bueno, vamos a quedarnos en esa parte porque ahora vamos a irnos un momentito y cuando regresemos entonces vamos a saber exactamente la historia de don Mario Hernández, de sus hermanos y ahí también que entra un poco don Norman, que es otro fiebre del fútbol. Ajá. Amigos y amigas, estamos aquí muy contentos en nuestro programa Volvamos a lo Nuestro. Estamos con don Mario Hernández Rojas, una persona que, como digo, ustedes seguro conocen muchísimo porque es de los futbolistas que han sido gloria para San Carlos, de una familia de futbolistas, además de futbolistas simpaticísimos, porque también hay unas historias de esa familia que tal vez de repente conocemos alguna anécdota, porque ellos así de sacarle chispa a la vida. Y don Mario nos hablaba, bueno, acerca de que él venía de Zarcero a cierta edad con su papá, que vino como tractorista donde Mercedes Matamoros, que era el primo, y bueno, ahí estuvieron, y después de estar por este lado, se vinieron más al centro, y ya se acomodaron, que al final son 11 hermanos, y hay uno que ya falleció, entonces, y la familia sigue siendo muy grande. ¿Cómo entró usted al fútbol? Yo me dediqué al fútbol más que nada en tiempos de colegio. En aquellos tiempos, en el Liceo San Carlos había un conglomerado
de personas magníficos, jugadores y estudiantes. Y de ahí comenzó a gustarme el fútbol. Y después de eso ya fui llamado a defender los colores del San Carlos, o sea, del equipo de San Carlos en Liga Nacional y después Liga Mayor y hasta que llegamos a Liga Superior. Eso fue en tiempos aquellos en que nos ganamos los campeonatos del 64 en 2 ocasiones a nivel de Provincia. de provincia, sí. Y después estuvo la Liga Mayor ya a nivel del 65, creo que fue, que campeonizamos y pasamos a primera división allá en el año 66, que fue. Yo creo que siempre nos dedicamos nos gustó mucho el fútbol. Lo que pasó es que tal vez nuestro padre no le gustaba mucho que jugara un fútbol. Entonces teníamos que hacer las escapadas por las ventanas de nuestras casas a escondidas para que no nos vieran, no supieran que nosotros estábamos jugando fútbol en ese tiempo. Don Mario, es que antes los papás eran muy severos, ¿verdad? Y entonces eso era como cuestión de vagos. Había que ir a trabajar y nada de andar jugando. Él no sabía las glorias que estaban ahí, definitivo. Después los apoyó mucho a ustedes. Ya después de eso, sí, nos apoyó. Le dedicaron un partido, los del San Carlos. Entonces con eso lo conquistaron. Ah, cuénteme eso usted, porque seguro don Mario no me va a contar. ¿Cómo fue el asunto? Sí, doña Dora fue la que nos contó. Sí, que ella, la mamá, era muy alcahueta, le tiraba los tacos y todo en una bolsa por las ventanas escondidas del esposo. La mamá sí los apoyaba. Y entonces ellos le dijeron a los del San Carlos que era un problema porque el papá no. Y entonces muy fácil, le dedicaron un partido a don Segundo Hernández y tranquilo, ya les dio el pasaporte para que jugaran a estos muchachos. Sí, yo recuerdo muy bien de que nosotros salíamos por la ventana para poder escapar, ¿no? Pero no sabía yo no recuerdo la dedicatoria que le hicieron a mi papá. Oiga, está buenísimo. Bueno, en algún momento su papá aflojó y estuvo muy de acuerdo. Ya después de eso vino el problema de que ya nuestro padre nos entusiasmó más y nos ayudó y siempre estuvo de acuerdo que nosotros jugáramos. Y él comenzó a asistir a los estadios y más de en una ocasión salió a defender a los hijos debido a que los gritos y las ofensas que se dicen en las canchas de fútbol no le gustó a él y hubo conatos de pelea, digamos, no solo aquí en Ciudad Quesada o San Carlos, sino que también en el lado de Cartago principalmente, que yo recuerdo. Pero sí, nos apoyó al final y hasta que murió él, siempre estuvimos de acuerdo siempre estuvo de acuerdo en apoyarnos él. Don Mario, yo he escuchado mucho de los pleitos que habían entre los pueblos cuando había un partido de fútbol, al punto también que a veces los buses estaban listos nada más para arrancar y que se montaran los que habían llegado de visita al pueblo, porque a veces se ponía bien feo eso, ¿verdad? En Sarchí, ¿verdad, Mario? En tercera división, o cuarta división. ¿Se acuerda de esa historia, no? Yo en ese tiempo, yo estaba muy joven y yo creo que... Ah, no, Mario era juvenil cuando eso. Sí, yo estaba... Fueron... primero, como era un campeonato interprovincial para ver quién clasificaba, fueron a Sarchí y en Sarchí no soportaron, que les metieron como 3-1, San Carlos ganó como 3-1 y a puros naranjazos, la gente indignada de Sarchí, a puros naranjazos los agarraron y a montarse en el bus y a correr. Dicen que el bus venía todo lleno de estopa de las naranjas que le reventaban en los vidrios, bueno, fue algo... Sí. Era muy, y en el estadio, cuando Mario era jugador de primeras incluso, no había partido que no hubiera pleito. Y a veces, por ejemplo, contra Punta Arenas,
contra Carmelita. Carmelita tenía una barra durísima, durísima. Había barras, aquí teníamos la contraparte, que eran los camioneros. Había unos camioneros que eran peleadores, bueno, profesionales. Correcto. Y entonces a veces había unos pleitos en el estadio, estaba el partido de lo mejor, y unos pleitos en las graderías que ni la policía podía meterse, porque era tanta gente peleando al mismo tiempo, que la policía lo que hacía era ver nada más, no podían, ¿cómo iban a detener 100 personas que andaban ahí? Bueno, esa fue la época de San Carlos, que es bueno decirlo. La gente no tiene idea cómo era el gran horizonte, ¿no? Había televisión, no había muchísimas cosas. El gran horizonte era el equipo, y quien tocara el equipo tocaba a la persona. Y había camioneros especialmente, de que hubieran sido excelentes boxeadores, tipos con una habilidad para pelear, y venían porteños y otras gentes muy bravas, también muy hábiles. Entonces los chiquillos éramos los grandes ganadores, porque, por ejemplo, Mario era compañero de mis hermanos en el colegio. Yo estaba en la escuela y me iba a ver a Mario, y hay un equipo muy famoso, quiero destacarlo. Mario en el colegio, resulta que don Danilo Vega les consiguió unas camisetas de terramicina, que eran un antibiótico que comenzaba. Y entonces el equipo de colegio de Mario y mis hermanos se llamaba el Terramicina. Fueron campeones en tercer año, en cuarto año y en quinto año en bachillerato. Fue un equipazo, muchos de ellos fueron al San Carlos. Oigan, qué belleza, ¿verdad? Bueno, hay tantas historias que contar, y así que preparémonos para seguir conociendo acerca de ellas. Nos vamos por un momento y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. Amigos y amigas, continuamos aquí. Volvamos a lo nuestro. Y estamos ya con dos amigos, don Norman Rodríguez, ustedes lo conocen, y don Mario Hernández. Don Mario, todo una gloria del fútbol sancarleño. Y yo le digo, aquí están, pero miren, estamos exactamente como unos conejos con unas zanahorias o unas lechugas. Salen fotografías para allá, fotografías para acá, montones de cosas que tienen maravillosas. Y de repente digo yo, no, esto es muy interesante porque es un poquito la historia de don Mario, que yo diría como resumida también, les voy a comentar un poquito. 22 de mayo de 1966, ante el Municipal Punta Arenas, Mario Hernández, al minuto 42 del segundo tiempo, vence al arquero porteño Didier Gutiérrez, convirtiéndose en el primer jugador sancarleño en anotar un gol oficial en el estadio Carlos Ugalde Álvarez. Este fue el primero de sus 37 goles anotados en 85 partidos que disputó con el equipo sancarleño. Su mejor temporada fue la del año de 1968, donde consiguió 15 goles en 23 partidos. Esta temporada fue el goleador del equipo. En la temporada del año de 1967 logró 10 goles. En la temporada del año de 1966 logró 12 goles. A mayo del 2019, aniversario 54 del equipo sancarleño, continúa como quinto goleador histórico, igualado con Juan Ulloa. Y el 10 de marzo de 1968, día en que San Carlos recibió al Tornado de Dallas, se convirtió en el primer sancarleño en anotar en un partido internacional. Ese día los sancarleños vencieron al Tornado de Dallas 2-0. Ese es el segundo partido internacional de San Carlos, puesto que meses atrás había perdido 4-0 frente a la Estrella Roja de Bratislava, en lo que fue el primer juego internacional en el actual Estadio Carlos Ugalde. El 20 de octubre de 1968, en el viejo Estadio Nacional, anotó en 3 ocasiones en el triunfo salvadoreño frente a Barrio México 4-1, convirtiéndose en el tercer sancarleño en anotar una tripleta. Anteriormente lo había logrado Juan Ulloa en el triunfo sancarleño 3-1 sobre Orión y Fausto Solís en 5-2 sobre San Ramón. El 21 de enero de 1968, San Carlos venció al Herediano 3-0 en el Estadio Carlos Ugalde. En este encuentro, Mario Hernández anotó el gol 100 de la historia del equipo sancarleño en la primera división. Mario Hernández fue campeón de Liga Nacional 1964 en tercera división, campeón en el año de 1965 de Liga Mayor, hoy segunda división. Y finalmente, en el año de 1966 debutó en primera división junto con sus hermanos Guillermo y Edgar,
convirtiéndose en el primer trío de hermanos en jugar con el equipo sancarleño en la primera división. En 4 ocasiones anotó doblete y en una ocasión anotó su triplete. Aquí está todo. Qué fácil que se ve, ¿verdad? Oiga, todo lo que hizo, qué maravilla. Don Mario, ¿y usted nunca se le han subido los humos con todo este montón de triunfos? Yo creo que no, yo he sido muy calmado en ese sentido ¿qué? Los festejos, alguna cuestión por el estilo. Pero sí he tenido la dicha de que tengo muchos amigos, aunque figúrense que ya tendríamos que hablar de casi 60 años que ocurrió eso, ¿eh? Y entonces todavía de vez en cuando aparecen gente que lo llama, lo recuerda. ¿Usted cuándo se casó? En pleno fútbol, estaba jovencito, ¿cómo era el asunto? Yo tuve un accidente cuando estaba, le podría decir de que yo logré, gracias a Dios, tener toda la ayuda de mi patrón, digamos, que fue el Seguro Social, que yo comencé a trabajar del año 65. Comencé a trabajar con la Caja Costarricense de Seguro Social y comencé a recibir oportunidades de ayuda allá en San José, a ir a cursos y fue así como fui escalando puestos, porque comencé en el laboratorio clínico con lo más bajo, diría yo, y así fue, y llegué, gracias a Dios, al final de cuentas, a obtener el puesto más alto que había en el laboratorio clínico, lo cual me permitía a mí, en casos de emergencia, hacerme cargo de un laboratorio por falta, digamos, de microbiólogos que en ese tiempo faltaban, y entonces a mí me llamaban y así fui escalando posiciones. En la parte del trabajo. En el 60 y hay una cosa que no se ha dicho. En el año 67 y 68 yo jugaba con San Carlos y aún así yo jugaba con el equipo Estrellas de la Caja, allá en los años 67 y 68, y yo jugaba con el equipo de las Estrellas de la Caja allá en San José, y me venía en la noche, madrugadas, para venir a jugar aquí con el San Carlos FC. Y cuando me mandaron, después de haber terminado uno de los cursos más grandes que tuve, de año y medio con el Seguro Social, fui enviado a Guapiles. Allá estuve unos como 2 años, estuve allá cuando Saprissa quiso hacer un contrato conmigo, y entonces me trasladaron de Guapiles al Hospital México, y ahí comencé a entrenar con Saprissa, pero entrené muy poco debido a un accidente, y con el Saprissa solo pude jugar un partido, pero un partido amistoso en Santo Domingo de Heredia, y después de eso vino el accidente. Estuve internado como año y resto, y además de eso había tenido pérdida de conocimiento, estoy inconsciente como 2 meses, creo, 2 o 3 meses, inconsciente, y al final de cuentas logré salir avante con la ayuda de Dios, y entonces al final de cuentas logré pedirle ayuda a mis jefes allá en San José, y me enviaron a La Juela a trabajar con el doctor Cartín y un compañero y colega en el estudio del laboratorio clínico y escritor, que tal vez Norman ha oído hablar de él, que es Juan Ramón Murillo. Sí, claro. Sí, y Juan Ramón, ahí estábamos en Alajuela, y después tuve la dicha de que a falta de un microbiólogo aquí en San Carlos, en la sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social, fui enviado de emergencia a cubrir
el puesto de director, o sea, jefe de laboratorio. En ese tiempo, gracias también a la ayuda y que me pudo dar el doctor Miguel Ángel Cordero Vázquez, que era el jefe de la sucursal, que él quiso que yo me hiciera cargo del laboratorio mientras me llegaba el dato de San José, y así lo hicimos, y creo que como por 2 años estuve a cargo del laboratorio, que después llegó un microbiólogo que llegó a ser uno de los grandes personas, amigos míos, hasta la fecha, que fue el doctor Jorge Alberto Macís, y entonces logré contactarme con él y demás. Tuve la dicha de ser copropietario de un laboratorio clínico aquí, y con ayuda del doctor Macís, y así nos hicimos de la dicha de poder estar siempre presente con ayuda de él para efectuar los trabajos aquí O sea, que usted vivió un tiempo del fútbol, pero también vivió del trabajo en la parte esta clínica. Es correcto. El Perfecto. problema que la gente tal vez ahora no se da cuenta, pero en aquellos tiempos nosotros los jugadores teníamos que marcar a las 11 de la mañana, o sea, en ese tiempo había un marcador, ¿verdad? Y entonces nosotros marcábamos a las 11 y salíamos corriendo, digamos, al estadio para ir a entrenar, y entrenábamos, nos bañábamos y nos regresábamos corriendo de nuevo a nuestro lugar de trabajo. Y lo lindo del caso es que éramos tan tontos, digo yo, de que no nos daba la cabeza como decirle a un compañero que nos marcara la tarjeta a la 1, sino que nosotros Eran honestos. llegábamos Ajá. y marcábamos antitos de la 1, y así lo hicimos por mucho tiempo. Y ahora usted ve que los jugadores les tienen de todo, Sí. y en aquel tiempo no nos daban nada a nosotros. Sí. Nosotros salíamos a jugar y me viene a mi memoria ahora a doña Chepita Calderón, era Doña Chepita Calderón. la mamá de un compañero de Francisco Calderón, Ajá. que ella, cuando por A por B nosotros teníamos que salir a jugar fútbol en horas de trabajo, digamos, porque se daban aquellos tiempos en que tal vez teníamos que ir a jugar a Guanacaste, a Nicoya, todos esos lugares, y nosotros sin almorzar y todo, y eran las 2, 3 de la tarde, y ella iba a la casa que estaba a los 100 metros de la sucursal, y nos traía almuerzo y café. Era una de las pocas personas, pero... Qué belleza. Ahora que usted está mencionando eso, y esta es una de las fotografías que también me llama mucho la atención, porque tiene cualquier cantidad de fotografías, 1999, y aquí está Elsie Hidalgo. Elsie Hidalgo, ahora ustedes van a ver algunas de las fotos, tan querida Elsie, ¿verdad? Una mujer maravillosa, con una entrega, un servicio a la gente, una cosa amabilísima, y metidísima en todo lo que era el fútbol, ¿verdad? Correcto. Entonces aquí estaba ella con doña Selmira. Mira que es la esposa, ya murió, compañero Miguel también, Arce. Miguel Arce. Y correcto. Miguel Arce, que compañero que en el fútbol también. fútbol, sí. Ok. Y Y Eliezer Rodríguez, que era el directivo de San Carlos en claro, muchas... ok. Y a mí siempre me ha llamado un montón de la atención de Elsie, que es una mujer, pero aquí hay algunas mujeres que les encanta lo del fútbol, porque están también estas hermanas González, ¿verdad? O sea, La de González, es interesante porque en el fútbol antes las mujeres no estaban como metidas, pero aquí las sancarleñas sí. Sí, es correcto. Aquí hay muchos, y entre esas están mi hermana, Dora, que Dora, es otra fiebre. otra fiebre. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Ella está en el estadio. Bueno, no se pudo por la pandemia, pero... Sí. Pero- Vean ustedes qué interesante, ahora que ustedes hablan de eso. El ala femenina del equipo de San Carlos cuando estaba en segunda división. Luzania Carrillo, Janet González, Elizabeth Cruz Vélez, Lusitania Vargas, la mamá de Luzania, Elsie Hidalgo Alfaro, Elsie,
Marta Zamora, eran del ala Pues, femenina. pues se Madrina y novia eran Ana Ligia Chavarría y Enriqueta Quirós. Oiga, ahora donde usted habla de Lusitania, ¿verdad? De la señora y de la hija, es que estas dos, inclusive la señora ya tiene 103 años. 103. 103 años ya cumplió. Y la hija tiene 84 o algo así. O sea, son una generación de gente que ha vivido un montón y que están perfectas de la mente. Perfectamente, Porque sí. nosotros el año antepasado que hicimos un homenaje a los sancarleños mayores de 65 años que hubieran entregado parte de su vida al servicio a San Carlos, que había montones, pero tuvimos que coger esos 50, estaban ellas dos tan claras como uno no se lo imagina, ¿verdad? Pero una claridad mental, y fue cuando me hablaron también de que ellas se fascinaban en todo lo que era el fútbol y el apoyo y la lucha de todo para poder ayudar. Es que eran tiempos difíciles, ¿verdad? Correcto. Incluso, yo me acuerdo una vez que doña Lusitania, también le dicen doña Tana, ¿verdad? Ajá. Vendía pólvora en el transcurso del partido para que la gente comprara pólvora y animara al equipo con las bombetas. Y entonces ella andaba con una canasta llena ahí de ¿Qué bombas. es esa Y la gente belleza? compraba la bomba y la tiraba de una vez y ¡pa! Y griterías ahí. Era un momento muy álgido, digamos, de la... Sí, de esa historia. De ese- Bueno, y usted yo veo que tiene un montón de fotografías. Sí, ¿Esa nada más foto qué quería es? enseñarle, esta foto es de los tiempos de Liga Nacional y Liga Mayor, pero vea usted la cantidad de gente, de personas que... Y que están- llovía. Llovía, Ya llovía, todo el ahí mundo está. estaba ahí. Ahí está, ahí puede usted en esa foto, usted puede conocer y puede decir que la cantidad y las personas que son en esa foto de Liga Nacional, pero era cantidades de gente Una que belleza. asistió a la... Esa otra fotografía que me gusta mucho. Esa para que nos la fotografía describa. que le estoy enseñando aquí, ese es mi papá, El del centro. el del centro, cuando hizo la carretera esta que viene aquí de Zarcero, Ciudad Quesada. Ahí estaba trabajando mi papá cuando fue llamado por Juan Mercedes Matamoros para que se viniera a trabajar con él. Aquí está también el papá de un ex compañero ya murió de fútbol, que es Barbosa, que era compañero de mi papá en el trámite de la carretera. Qué cosa, ¿verdad? Qué Esta foto es de tiempos, qué San Carlos. Sí. Bueno, es que se construían las carreteras, entonces era todo el esfuerzo de la gente. ¿Cómo era posible, con aquellos aguaceros y con aquel tiempo tan tremendo y trabajaban y salían adelante? Sí, y que la única forma de avanzar era en la época seca, y la época seca no existía casi. Antes, que vivía 13 meses al año. Sí, Y esa otra. Estas son mis hermanos y mi papá en La fortuna. la Fortuna. Los Aquí tres. atrás puede usted ver el volcán Arenal, ¿no? Ajá. Un día después explotó. Y unos días después hizo explosión Era un el cerro. volcán. Sí, parecía. Parecía ser. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, es toda la historia. Oye, usted tiene Aquí- cualquier cantidad de fotografías. Aquí tenemos esta foto. Esto fue tomada no se me olvida porque eso es el 24 de agosto de 1967, que estaba cumpliendo yo, si mal no recuerdo, 22 años. La Junta Directiva del Limón nos invitó Limón Recope. como gran cosa, una especie como de homenaje para mí ahí, y nos llevó a Recope. Y entonces tomamos esa foto ahí en Recope con la Junta Directiva, algunos directivos del San... Cuando Recope realmente refinaba gasolina, Ujú. refinaba petróleo. Cuando eso sí producía gasolina. Hoy día todo es importada gasolina. Sí, bueno. Esta foto es de 66, con entrenadores es Pachico Sánchez. De todas maneras, ahora las vamos a tomar, se van a ir viendo. Ah, bueno, sí No que... importa, está bien. O sea, usted tiene cualquier foto, cantidad de fotos. Dígame una cosa, don Mario, pero ¿y que usted tiene familia? ¿Tiene hijos? Sí, yo soy casado con Ana Julia Hidalgo Rojas y tenemos 3 hijos, 2 hombres y una mujer. Sí, son
Son 3 de las que tengo. Usted tiene una cuñada también que es de apellido Hidalgo. Es Doña correcto, la Isabel. esposa de mi hermano Renco. Ajá, el famoso, que bueno, que yo también cuando yo decía, ¿cómo un señor Renco va a jugar fútbol, verdad? Un dicho, ¿verdad? Definitivamente. Doña Ángela, esta foto no se ha publicado en ningún momento y son de mis recuerdos, pero logré hacer Compañeros fallecidos, 2 de ellos. ahí esa foto, ahí está Juan Ulloa y Felo Vargas, Felo Araya, que fueron los que iniciaron eso. Después está Albela Salas, está ¿quién es el otro ahí? Edgar Arce, Edgar Orlando Arce, Gamboa. Orlando Gamboa, Chochón y Chochón Hugo Corrales. Jiménez, que es de los últimos que han muerto. Oiga, ahí donde dice Cabro, todo el mundo tenía Todos tenían apodo. todos tenían sus apodos, ¿verdad? Exacto. La mayoría tenía. Sí, si no, teníamos no se apoyo. entendía uno cómo era el asunto. Ajá. Ese chiste era un chiste de dominio público en esa época, que San Carlos tenía un cabro, y ahí comenzaron a dar todos los animales, todos los animales, a todos les decían un apodo relacionado con los animales. Qué interesante, don Norman, ¿verdad? Cómo el fútbol ha hecho de que San Carlos tenga un lugar también dentro de Costa Rica, en esa parte, porque uno Correcto. puede decir, bueno, que es que aquí, que el ganado, que el volcán, que la naturaleza, pero es que también en la parte del deporte también siempre ha tenido un lugar bien marcado. Es parte de la identidad, es parte de la identidad regional. Aquí luego vamos a tener en otro programa, si Dios quiera, para poder hablar, por ejemplo, de la gira del San Carlos en el año 40 a San Carlos, a Nicaragua, una gira histórica. Eso podemos hablarlo luego. Y esas figuras allá fueron y todo, y aquí fueron recibidos como héroes, porque en esos años. Entonces, veamos cómo. Por eso está muy bonito el relato de don Uber Rojas, perdone que haga este paréntesis aquí en esto de Mario, y es el hecho de que los sancarleños, cuando compraron el primer lote para la plaza, que era ahí donde está el parque, pasaba una sequía ahí, pero aún así, contra todos los pronósticos, lograron comprar ese lote y hacer ahí la plaza de fútbol, y el fútbol ya desde aquel entonces era parte de la identidad de la región, ¿verdad? Ese relato de la historia del fútbol lo tiene muy bonito el licenciado Uber Rojas. Le mandamos un saludo allá al hospital, que está internado, Sí, decía. porque fue muy interesante. Claro. Pero eso demuestra lo que Mario está contándonos, que ya el fútbol desde los primeros años del siglo pasado ya era parte de la identidad del sancarleño. Eso es una belleza, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, casi se nos va terminando el tiempo. Vamos a irnos a un cortecito y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro aquí a través de Canal 14. Amigos y amigas, bueno, yo me imagino que ustedes han disfrutado mucho de este programa porque realmente conocemos una gloria del fútbol sancarleño y nacional. Hemos podido disfrutar de fotografías, de anécdotas y lógicamente también de este libro que está ya en la calle, que ustedes pueden adquirirlo en cualquier momento. Y verdaderamente qué satisfactorio, ¿verdad, don Norman? Todo lo que usted ha logrado ir rescatando, es que es maravilloso y siempre habrá, entre más entrevista usted, más entrevistas le quedan. Es inagotable. Como hay tantos relatos potenciales como sancarleños ancianos tal vez y ancianas con historias increíbles que mostrarle al público. Y dentro de eso, qué bien que usted rescata todo lo que es el fútbol, porque hay muchos temas. Y si le dedica también demasiado al fútbol, se lo hace un libro. No, sí. No alcanza. Hay tanta gente que sabe de fútbol y como Mario, que lo vivió, que fue futbolista y gracias a Dios lo tenemos vivo a Mario para que nos contara todas estas historias. Pero así como él, ahí tenemos el deber, todos moralmente, de recopilar todas esas cosas y dárselas a conocer al gran público sancarleño y no sancarleño que vive acá, pero que, como en el caso de doña Angelita, se enamoran de la región, gracias a Dios, y eso nos permite llegar a que, sobre todo los jóvenes, sepan
que hay una historia ahí fabulosa que contar. Definitivamente, don Mario. Le agradecemos montones que haya venido, que nos haya contado esta parte de la historia y sabemos que queda mucho todavía por contar. Es correcto, y en cualquier momento en que ustedes quieran volver a tenerme a mí aquí para que les cuente algo de fútbol, con mucho gusto. Yo creo que bien podemos hacer un esfuerzo y hacernos presente cuando ustedes lo tengan a gusto. Qué belleza, y yo estoy segura que ustedes como fascinados, ¿verdad? De saber que realmente pueden, de la boca directamente del protagonista, conocer la historia sobre el fútbol sancarleño y nacional, porque eso todo también está como entretejido. Amigos y amigas, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Volvamos a lo Nuestro. Ya saben, la próxima semana en alguna otra parte de este nuestro hermoso territorio nacional. Que viva San Carlos, mi tierra querida, muy linda y hermosa.